Buenas noches, hermanos. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes y, y quiero agradecer a Dios que podamos hacerlo aunque sea a través de este medio. Ya el pastor nos ha dado varios mensajes de los cuales nos hemos nutrido mientras estábamos en casa compartiendo. Y parece que no, pero en el espíritu igual estábamos todos juntos. No podemos estar de cuerpo presente, pero podemos estar en el espíritu. Y eso es maravilloso porque eso únicamente lo puede lograr el Señor. Y el Señor lo logra a través de lo que Él hizo por nosotros. Por eso quiero compartirles en este momento el primer día de esta semana de Pascua de la cual estamos entrando, acerca de lo que el Señor le tocó vivir. Y dice en Lucas 22:14, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y los dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estoy nervioso, hermano. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. El Señor tiene un deseo profundo en su corazón. Y ese deseo profundo es de poder juntarlos. Yo he deseado comer esta cena con ustedes. Porque Él sabía que había, a partir de esa noche en más, iba a haber un cambio, iba a haber un antes y un después. Iba a morir el viejo pacto e iba a nacer el viejo pacto. Y Él explica que eso se cumplía, tanto en su cuerpo, en su carne, como en su sangre. Y ese era el deseo de su corazón, que ellos puedan comer ese pan que representaba su cuerpo y que puedan beber esa sangre ese vino que iba a representar su sangre. Y ese era su deseo profundo, ver que ya nuestra esclavitud iba a ser abolida para que nosotros pudiéramos ser libres en Él. Y Él lo relata de una manera muy especial, porque está diciendo Él, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Yo creo que Él está hablando acá de la importancia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ayudar a hacer cumplir el reino de Dios. ¿De qué manera? Justamente llevando el Evangelio, compartiéndolo con los que nos rodean, saliendo, si es posible, de a veces del país. No lo digo porque yo haya tenido el privilegio por parte del Señor de hacerlo, pero vayamos donde vayamos, compartir el Evangelio, hacerlo a través de las redes sociales, que es la herramienta más cercana que tenemos en este momento. Pero también cuando vamos al almacén, que tenemos la posibilidad de comprar y de encontrarnos con la gente en la calle, darle una palabra de ánimo. Y entonces Él está diciendo esto hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y después dice esto, tomad y repartid esto entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Fíjense, primero hasta que se cumpla el reino de Dios en los cielos, y después está diciendo hasta que el reino de Dios venga. Porque ese es el deseo de su corazón. ¿Recuerdan Juan 14 cuando Él dice, me voy a preparar morada y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y ese es el deseo del Señor, es que nosotros nos pongamos pronto a cumplir la voluntad del reino de los cielos, para que un día Él pueda volver a establecer el reino de los cielos ya junto con nosotros. Parte del reino de los cielos se había establecido cuando Juan empezó a decir: he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo comienza a hacer las obras que hacía, Él también dijo: he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan mandó a preguntarle si era Él, ¿se acuerdan? Juan encerrado en la cárcel, Juan el Bautista manda a preguntarle si Él era el que habría de venir o esperamos a otro. Y Él no le dijo: sí, yo soy. Él le dijo: díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados y el reino de los cielos es predicado. Qué maravilloso es el Señor. Y eso es lo que Él nos está enseñando y nos está haciéndonoslo recordar en estos tiempos. Tenemos que ir a la palabra y en estos días sumergirnos en ella para entender que Él quiere volver a beber esa copa junto con nosotros. Pero tiene que establecerse el reino de Dios en el cielo a través de nuestra obra, pero también a su vez Él quiere volver con el reino de los cielos para beberla entre nosotros. Ahora es interesante que ellos empiezan a discutir por saber quién es el que lo va a entregar y quién no. Sin embargo, la palabra nos relata otra cosa y dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Se dan cuenta? El otro día escuchaba a nuestro hermano Chris Shaw en una de las tantas predicaciones que he escuchado él, y él decía: antes nosotros éramos egoístas, ahora somos cristianos egoístas. Y es cierto, muchas veces no entendemos la voluntad del Señor. Siempre creemos que la voluntad del Señor es a partir de lo que yo pienso del Señor en más frente a mi prójimo, ¿no? Estoy pensando que siempre es como yo lo veo, es como a mí me gusta, es como yo lo interpreto. Entonces de esa manera es como yo pretendo que otros se manejen porque usamos nuestra manera de pensar. Sin embargo, fíjense lo que el Señor les va a decir. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es más bien el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y yo creo que el Señor ahí está haciendo un juego, yo no diría de palabras, pero Él está ahí haciéndonos entender cuál es la realidad del reino de los cielos. El reino de los cielos es un estado de servicio, es un estado de amor. Yo estoy como el que sirve. Pero para poder ser un buen servidor, yo estaba pensando en usar esta palabra, para ser un buen servidor tenemos que ser un buen amante. Amante así como el Padre amaba a Jesús y Jesús amaba al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Él no hace nada sin que el Padre lo sepa. Él dice: todo el Padre, todo me lo ha dado. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Y es una relación mutua, no hay separación. Y cuando el Señor está hablando de servidor, está hablando de eso. El servidor conoce lo que su amo necesita, por lo tanto le sirve como tal. Y Él está haciendo esto. Está hablando de esta situación. Es una situación que no se puede separar. Voy a ir un poco más adelante ahora. Quiero ir a la parte del huerto. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Acá descubrimos que la soledad del Padre había comenzado. El Padre lo deja solo, le envía un ángel. Imagínense el Creador del cielo y de la tierra siendo consolado por un ángel. ¿Qué puede consolar un ángel al Creador? Puede hacer presencia, pero no puede consolar absolutamente nada al Creador. Y acá vemos que el Padre ya comienza a hacer silencio, comienza a abandonarlo al Señor, porque empieza la agonía de Jesucristo por causa de nuestros pecados. ¿Y dónde va a terminar esta agonía? En aquel momento cuando Jesucristo grita fuerte en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo hizo por causa tuya y por causa mía, porque nos amaba. Nos amaba de tal manera que dio su vida para ir a la cruz. Aquí está Él en agonía, sudando como gotas de sangre. Y es interesante que dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo sabían ellos que él tenía había sudado como grandes gotas de sangre? Probablemente sus vestiduras estarían manchadas, no lo sé, no lo dice la Escritura, pero ¿cómo saben ellos? No creo que haya sido solamente inspiración del Espíritu Santo. Yo creo que ellos debieron haber sido testigos de aquella oración de la cual él, en la agonía de saber que iba a cargar con nuestros pecados, sudaba gotas de sangre. Yo creo que tenemos que pensar en estas cosas y profundizar para entender cuánto le costó a Jesucristo que nosotros recibiéramos la salvación gratuitamente. Y bien digo la salud, porque ahora somos saludables en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos porque ideaste la mejor de la salvación que pudiéramos haber recibido. Claro, tú eres Dios, podías haber hecho otra cosa, pero no, decidiste lo mejor. Y lo mejor era enviar a tu Hijo para que muriese en la cruz por nosotros. Señor, te agradecemos. Oramos para que muchos que quizás en este momento del otro lado estén escuchando y no conozcan a Jesucristo, en esta noche puedan entender que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos, como murió por nosotros, como cambió nuestra vida, como desde el mismo momento en que Jesucristo llegó a nuestra vida, nosotros hemos entregado nuestro corazón. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Es en su nombre que oramos en tu presencia. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias.